bien, bueno, como les decía, el salmo de hoy es el Salmo 42. Como podemos leer en el subtítulo, dice que es un masquil, sí, es masquil, de los hijos de Coré, ¿sí? Recordemos que la palabra masquil es un llamado a través de los instrumentos de adoración a la reflexión y al enfoque, ¿sí? Al adentrarse y a concentrarse, a reflexionar en el salmo. Y pues eran instrumentos que nos ayudaban a adentrarnos en esa reflexión. Ok, es un salmo en el que empieza la segunda división de los 5 libros de los salmos. Ok. Si podemos ver en el libro de los salmos, podemos ver que están divididos en 5 libros. Entonces es interesante que la Torá está dividida en 5 libros y los salmos también están divididos en 5 libros. Algunos dicen que los 5 libros de la Torá es Dios hablándonos a nosotros y en estos 5 libros de los salmos nosotros le hablamos a Dios, ¿sí? Podemos ver como el tema general de cada libro. Del Salmo primero al 41 sería como el libro del dolor, ¿sí? Ya hasta aquí lo hemos estudiado y podemos ver los momentos en que David sufrió persecución, los momentos en que David sufrió por consecuencia de su pecado. En este segundo libro que empieza con el Salmo 42, es conocido como el libro del deseo, lo vamos a ver en el Salmo de hoy. Fue escrito por algunos de los salmos, fueron escritos por los hijos de Coré, lo vamos a ver más adelante. En el libro tercero, del 73 al 89, es el libro de la experiencia de Dios como tema general. El libro cuarto, del 90 al 106, como el libro del reino de Dios. Y el libro quinto, del 107 al 150, como el libro de la alabanza eterna. Y encontramos unos salmos de una alabanza muy hermosa. Muy bien. Bueno, este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Ajá. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Pues recordemos la historia en que Eli, Coré, ¿puedes señora. colocar solo un momentico, puedes colocar un momentico la diapositiva anterior, porfa? Sí, claro. Ajá. Podemos recordar en números 26. Números 26. Aquí no me sale. No. Números 26 del 9 al 11. Pueden, si alguien puede leerlo. Números 26 números 26 del 9 al 11. Si alguien lo consigue, puede leerlo. Ya, Kelly, gracias. Ajá. Bueno, aquí ya lo conseguí. Números 26, del 9 al 11 dice: Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón, con el grupo de Coré. ¿Sí? Tengo entendido que Coré era primo de Moisés y también era pues levita. Pero ellos se rebelaron porque pensaban o sea, Moisés era cualquiera. Pensaban que así como Dios habló por él, puede hablar a través de nosotros y se sublevaron y se rebelaron. Y entonces pues sabemos que las consecuencias fueron muy terribles, ¿sí? Porque Dios quiso demostrar que él había escogido a Moisés y que si desafiaban a Moisés era como si lo
desafiaran a él mismo, porque él era su escogido. Muy bien, seguimos. Con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando se consumió el fuego, a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Muy bien, bueno, entonces aquí pues vemos algo muy interesante, ¿no? Que aunque el padre de estos chicos, de estos hombres, se rebeló su corazón, pues Dios no tomó la vida de ellos, sino pues la de su padre y ellos quedaron con vida. Y entonces escribieron este hermoso salmo y algunos otros. Ajá. Hoy vamos a estudiar los dos salmos de corrido, el 42 y el 43, porque según los estudiosos se piensa que es el mismo, ¿sí? La continuidad es el mismo salmo. Muy bien, entonces, veamos en el versículo número 1, ¿sí? En general este salmo va a hablar de un tiempo de depresión, ¿sí? Un tiempo en el que se ha sentido el alma abatida. Y podemos en este salmo encontrar como pistas, claves muy importantes que hablan acerca de cómo podemos tratar con este tipo de sentimientos si en algún momento de nuestra vida sentimos esto. ¿Okay? Muy bien, el primer verso dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces estudiemos que dice como el ciervo, ¿sí? Un ciervo es un venado también, ¿sí? Que brama, clama, anhela, ¿sí? Las corrientes de las aguas, ¿ok? Entonces aquí ya vemos una palabra clave. ¿Qué es lo que clama y lo que anhela ese ciervo? El agua, ¿verdad? ¿Y qué significa el agua? Que hemos estudiado que es como una metáfora o hace referencia al agua. Bueno, primero, ajá, la palabra de Dios, ¿sí? Para el venado, ¿qué representa el agua? Una fuente de hidratación. Ujú. Y más allá de hidratarse, representa la fuente de su vida, ¿sí? Depende su vida más, casi que más que del agua que de la comida, ¿no? Entonces es la fuente de vida, lo que él clama. Igualmente, la palabra de Dios, nuestra vida, nuestra supervivencia depende de ella. Podemos leer en Jeremías 2:13. Voy a tratar de buscar aquí la Biblia, creo que va a ser más rápido. Okay. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces vemos una alegoría o metáfora que habla del agua, que dice que es el agua viva, pues nuestro mismo Dios, ¿sí? Es el agua viva. Veamos también en Juan 4:10. Juan 4:10. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí ya es Jesús quien habla acerca del agua. Veamos en el 14, dice, mas el que bebiere del agua. Espere. Ay, aquí como, sí. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Entonces aquí vemos que nuestro amado Jesús
habla acerca del agua, que no es solamente Dios mismo, sino también es la fuente de una vida eterna para nosotros. Muy bien, eso representa el agua, representa tanto a Dios como también la salvación de nuestra alma. Veamos en 2 de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Muy bien, entonces aquí vemos que el agua también representa lo que nos comentó Kelly, la palabra de Dios. Muy bien, están los tres significados conectados: Dios, la salvación de la vida eterna y la palabra, que pues, es Dios mismo. Muy bien. Entonces, eso es lo que anhela nuestra alma. Anhela a Dios, anhela su salvación, anhela su palabra, porque es la fuente de guía, la fuente de vida. Así como el siervo necesita el agua, nuestra alma necesita la palabra de Dios, necesita su salvación y necesita a Dios mismo, tener una relación con Él mismo. Ok, vamos al versículo número 2. Ok. En el versículo número 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muy bien, podemos ver cómo él expresa que nuestra alma tiene sed de Dios, ¿sí? Seamos cristianos o no, ¿sí? Tanto los cristianos tienen esa sed de Dios como también los no cristianos. Lo que pasa es que no se dan cuenta que lo único que puede calmar esa sed es Dios y pues buscan llenarlos de otras cosas, ¿sí? Pero mientras esa sed que tiene el alma de una persona no se llene, no se sacie de Dios, pues siempre va a tener esa sed porque las otras cosas no van a saciar y llenar esa sed que tiene su alma. Muy bien, luego dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Podemos ver que, como era de costumbre, ellos venían a las fiestas y a las celebraciones y pues su alma constantemente le pedía ir al Padre, ir a estar en su presencia. Entonces, cuando nos sentimos tristes, nada puede llenarnos, ¿sí? Solo el ir y presentarnos delante de Él y derramar nuestro corazón, llenarnos de sus promesas, reafirmarlas una y otra vez. Y eso es lo único que nos da el ánimo, la fuerza, la esperanza para confiar y seguir. Yo he pasado por eso, hay momentos en el que tu alma dice, se siente triste, se siente agobiada, ¿sí? Y por más de que intentes, no sé, comerte el postre más delicioso, salir a ver la película más chistosa, sí, no, es como si tu alma dijera, no, yo quiero es la palabra de Dios. Y es cuando tú decides ir y buscar su presencia, llenarte de su palabra, llenarte de Él, es que tú sientes que tu alma vuelve otra vez como a reforzarse, a adquirir fuerzas. Entonces, Él es nuestra única esperanza en los momentos que hemos sentido tristeza o depresión. Muy bien, vamos a buscar el Salmo 62, 5. Podemos leerlo hasta el 8. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Salmo 62. 62:5, ¿sí? Hasta el 8. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza.
Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Muy bien, aquí podemos ver que la mejor decisión que podemos tomar cuando pasemos por un momento de opresión o de depresión es ir a su presencia y llenarnos en su presencia de esperanza, buscar su palabra, ¿sí? Él es nuestro refugio, nuestra roca y la fuente de nuestra esperanza, ¿sí? Podemos derramar esa alma y ese corazón delante de Él y Él nos llenará de su paz. Muy bien, Salmo 63, el 8. Salmo 63. Puse aquí el 1 también. ¿Dónde está? Salmo 3, 60. 8. Ah, el 1 que dice, Salmo 63. Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ujú. Muy bien, aquí vemos otra metáfora que también habla de cómo el alma tiene sed de Dios, ¿sí? Y más allá del alma, hasta nuestra carne, ¿sí? Anhela a Dios, porque sin Él es como una tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Ok? ¿Y el 8? ¿Puedes leerlo? Sí. El 8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ay, me encanta este versículo. Está mi alma apegada a ti. Vemos otra vez que nuestra alma está pegada a Él, lo necesita, lo anhela constantemente, así como el siervo anhela poder beber agua. Así es nuestra alma con nuestro Padre. Muy bien. Vamos al versículo número 3. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí podemos ver que el escritor pues no tenía ganas de comer, ¿sí? Sabemos que es uno de los síntomas cuando uno se siente deprimido, ¿sí? Las lágrimas también, el llorar. Y en esos tiempos en que nos sentimos así abatidos, pues nos falta el pensamiento que viene, ay, y Dios te dejó, ¿y por qué Dios permite que te pase todo esto? Sí, es el pensamiento que puede venir a nuestra mente. Pero sabemos que esto es de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con los que están abatidos, como dice el Salmo 34, 18, ¿sí? Cuando, acuérdense, si en algún momento pasamos por este pensamiento, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio de las lágrimas, pues podemos responder con este Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sabemos que Dios está cercano a los que tienen el corazón quebrantado, ¿sí? Entonces está cerca, no está lejos. Bien. Okay. Voy a pasar al versículo número 4. En el versículo número 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Muy bien, aquí vemos una primera clave contra la depresión. ¿Sí? Una de las primeras claves contra la depresión es acordarnos de los momentos de alegría, ¿sí? Los momentos que hemos visto la mano de Dios a nuestro favor. Eso nos ayuda a ser agradecidos, nos ayuda a poder recordar que Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ayuda a no tener el enfoque en la situación difícil, sino a recordar
que nuestro Dios es más poderoso y ha sido más poderoso a lo largo de nuestra vida de las situaciones difíciles que hemos tenido. Vamos a pasar de este al 6, ¿sí? Ahorita estudiamos el 5, porque ahí también menciona. Este es el 4, el 6, muy bien. Dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré, vuelve a decir aquí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Otra vez habla de recordar, ¿sí? ¿Qué pasó en la tierra del Jordán? ¿Qué pasó en esta tierra? Pues sabemos que Dios batalló a favor de Israel para que pudiesen pasar a la tierra de Jericó, a tomar la tierra prometida, ¿sí? Recordar los momentos en que hemos visto la mano de Dios a nuestro favor, su amor, su fidelidad es una clave para batallar contra los sentimientos negativos, ¿sí? Y podemos ser sinceros con Dios, decirles qué sentimos, derramar nuestro corazón y luego recordar lo que Él ha hecho por su amor a nosotros, ¿sí? O sea, las dos cosas de la mano. Primero, no voy a llegar, sí, está todo bien, todo feliz. Yo puedo llegar siendo sincera, abrirle mi corazón a Dios como vemos en este salmo. Él dice, mi alma está batida, las lágrimas son mi pan, Señor, pero yo me acordaré de todo lo que has hecho, de tus grandes maravillas, de que tú eres un Dios grande y que tú estás por encima de lo que yo pueda estar sufriendo. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer Juan, primera de Juan 4:18. Aquí sí me gustaría que participaran porque quiero escuchar su opinión. Primera de Juan 4:18. Aquí yo lo tengo, primera de Juan 4:18. 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien. Este es uno de los versículos que me ha estado rondando mucho en la mente en este tiempo y es el entender el amor de Dios, o sea, porque el sentimiento de temor viene, pero tenemos esa palabra que nos dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, aquí dice, ajá, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ajá, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces yo quisiera saber sus opiniones acerca de qué significa ser perfeccionado en el amor. Mira, este texto para mí, a mí no se me olvida, lo sé de memoria porque también impactó mi vida hace muchos, muchos años. Y hay, en el caminar con el Señor, hay hay un crecimiento, hay un desarrollo en nuestra calidad de comunión, en nuestra calidad de emuná, ¿sí? De fe, de esa confianza plena en el Padre, donde se supone que vamos siempre de menos a más. Inicialmente, cuando nos acercamos al Señor, nos acercamos con temor y por eso hay un arrepentimiento, temor porque hemos hecho pues, lo malo, reconocemos nuestras fallas, nuestro pecado, nuestras transgresiones y deseamos ser perdonados porque sabemos, ahora estamos conscientes de que podemos tener una consecuencia muy difícil o peor de lo que estemos, de lo que, con lo que estuvimos atravesando cuando llegamos al Señor. Entonces, venimos por esa reconciliación, pero a medida que vamos creciendo en el Señor, nuestro servicio, nuestra cercanía, nuestra comunión con Él ya no debe ser inspirada en el miedo al castigo, porque se supone que ya yo comienzo a crecer y a fortalecer mi vida en Él, en el conocimiento de su verdad, en Yeshua,
y ya lo que hago lo hago porque lo amo. Y si yo me retracto de hacer lo malo antes, o sea, es porque ya hay un amor en mi corazón hacia Él que se ha ido desarrollando en Él mismo a medida que yo he estado caminando con Él. Y eso mismo pasa hacia afuera. Si eso yo lo vivo con mi Padre, con nuestro Dios, y yo reconozco su amor, su perdón, y Él ha podido tratarme, limpiarme, he dejado de lado mi mala forma de vivir para caminar ahora, ¿verdad? Obedeciendo su palabra, y ya hay un deleite, hay un crecimiento, hay un aferramiento total a que lo que yo estoy haciendo en este momento está bien. Y voy a pasar momentos difíciles, pero tengo la esperanza de que Él me sostiene, de que Él está conmigo. Entonces ya no, yo no busco a Dios por miedo, ¿sí? Por miedo al castigo, por miedo al que, no, Dios me va a castigar, Dios me, no, mejor si voy a la iglesia, no, mejor si oro, no, mejor, o sea, no, ya lo hago por amor. Entonces eso lo voy a transmitir hacia afuera en mi relación interpersonal con las que somos casadas, con nuestro esposo. Ya no hay una relación, ¿sí? De conveniencia o de que mejor yo soy sumisa para que mi esposo no se vaya, no me deje, no vaya a ver a otra persona, no sé. Y en las amistades también uno puede manifestar esa misma clase de amor que no es amor, ya sea el que uno da o el que puede recibir. Pero aquí básicamente, si el Señor realmente nos ha perfeccionado en ese amor y hemos crecido, hemos madurado, pues vamos a tener la plena certeza de que lo que estamos haciendo para Él y en función de Él, porque realmente hay una convicción de amor por Él gracias a su favor, a su misericordia y a que Él hasta este momento nos ha perdonado y nos sigue perdonando y nos sigue limpiando. Y ya yo evito, ¿no? El hacer el mal en mi caminar. Entonces es lo que yo puedo comprender. Si ese amor verdadero del Señor está en nuestras vidas, igualmente lo vamos a manifestar hacia las personas que están en nuestro entorno y esa va a ser como esa confianza y esa actitud de paz y de shalom con las demás personas. Es mi apreciación en cuanto al conocimiento que tengo de este salmo, de este texto, de este salmo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, antes de si alguien más quiere opinar, algo que me pareció interesante de esta frase, perfeccionada en el amor, ¿sí? Entonces es como profundo, Señor, ¿cómo puedo estar yo perfeccionada en el amor para echar afuera todo temor? Yo lo quiero. Entonces, si vemos perfeccionado, es completar, lograr, consumar, perfeccionar, ¿sí? Cumplir. Y, o sea, es muy interesante que esta misma palabra, pues fue, busquemos Juan, ¿cómo es? Juan 19:30 es la misma palabra que encontramos Juan, en Juan 19:30 en la boca de Jesús, consumado es, terminado, completado, concluido, es la misma palabra. Entonces, o sea, Jesús lo logró, por así decirlo, ¿cierto? Hay otra palabra que también tiene que ver con esto que estás mencionando de Yeshua y en esta traducción dice experimentado, ¿sí? Él fue experimentado en todo, ¿no? En todo Sí. quebranto, en todo. Ahora, dice, en esa clase de amor, no, en el perfecto amor, ¿verdad? Estamos hablando del perfecto amor, Ujú. que es Dios. Dios es amor, Él es el perfecto amor. Dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Ujú. Esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, eso habla también de esa, o sea, de esa madurez, de esa certeza. No podemos estar en una relación de amor, según, ¿sí? Una relación entre el Padre y nosotros, a base de puro pánico, del Dios severo, perverso, y eso lo transmitimos. Por eso hablo de cómo nosotros exteriorizamos hacia las demás personas esta clase de amor. O sea, no. Por ejemplo, anteriormente cuando muchos de nosotros recibimos alguna exhortación
y quizá nosotros también llegamos a ponerla en práctica cuando anhela nuestro corazón que nuestra familia se convierta a Cristo o que una persona, un joven, se convierta a Cristo. De alguna forma nosotros lo abordamos desde el temor, ¿sí? No, porque si tú no te transformas, recuerda que van a haber consecuencias y entonces tu vida será castigada y Dios te ve. O sea, hay una cuestión porque también lo recibimos desde ese punto de vista. Entonces la gente de pronto se acerca, ¿no? Se acerca a Dios, pero es por eso sí, muy, como un miedo, pero no termina de madurar su relación y al poco tiempo esa persona termina no estando siquiera. No quiere, o sea, ya no vuelve, ya no se siente a gusto, porque es que realmente no conoció el verdadero amor del Padre. Ni nosotros se lo transmitimos como líderes o como familia o como hermanos en la fe, porque tampoco lo conocemos. ¿Ok? Tampoco quizá lo conocíamos bien, tampoco habíamos sido perfeccionados en ese amor real. Y es ese amor compasivo, misericordioso, que nos tiene paciencia, ese amor que nos enseña el camino para que ya no volvamos atrás, pero desde su punto de vista, desde su experiencia total manifestada en Yeshua. Entonces, Yeshua se tiene que revelar a nuestras vidas para poder estar plenamente convencidos de ese amor y caminar con shalom, con libertad, porque el amor trae libertad a nuestro corazón, trae confianza. Amén. Otro versículo que me hizo pensar en ese perfeccionamiento en el amor de Dios es el versículo Efesios 3. Efesios 3, del 17 al 19. Efesios 3, del 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Lo relaciono mucho con este versículo. Entonces, ¿qué es conocer y comprender el amor de Dios? Esto que dice, conocer el amor de Dios, porque vemos que ahí está el ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y si lo dice es porque, si está este versículo aquí es porque muchos, aunque seamos cristianos, tal vez no lo hemos conocido a plenitud o necesitamos mejorar nuestro conocimiento en su amor. ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos conocer y comprender el amor de Dios? Bueno, yo pienso que igual, o sea, en el proceso, digamos, en el caminar de conocer a Dios, pues vamos siendo perfeccionados. Igual pienso que inicialmente, pues, por temor al castigo, pues tratamos como de no desobedecer a Dios, o por lo menos hasta donde hemos entendido y comprendido que algo es malo, entonces uno trata como de no hacerlo, no lo voy a hacer, o por lo menos lo que yo he experimentado, no voy a hacer eso porque es malo. Y entonces va a venir una consecuencia si yo lo hago, o sea, voy a recibir el castigo. Entonces pienso que, o sea, ese conocer y esa plenitud, o sea, como que a medida que vamos conociendo la palabra, pues vamos siendo perfeccionados en el amor. En mi caso, eso, o sea, yo inicié conociendo al Señor y había algo que yo estaba haciendo que, digamos que desde pequeña sabía que no estaba bien, pero en mí no había como firmeza, en mí no había como un cimiento firme de que realmente eso no era conveniente, a Dios no le agradaba. Pero cuando yo empiezo a conocer el Evangelio, o sea,
había algo que a mí me detenía y yo decía, no, eso a Dios no le agrada, eso a Dios no le agrada, pero no sabía tampoco cómo hacerlo o qué era lo que yo debía hacer de forma correcta. Entonces, inicialmente era eso, o sea, a Dios no le agrada, no lo voy a hacer. Entonces, buscando la forma de, como decir, como enderezar lo que estaba torcido. Y ahí yo pienso que, o sea, en el conocimiento, o sea, a medida que yo voy estudiando la palabra, a medida que yo voy recibiendo la instrucción de Dios, entonces voy siendo perfeccionada en ese amor, o sea, ya no soy movida por el temor, ya sé que hay castigo, ya sé que hay disciplina, pero como comienzo a conocer a Dios, o sea, cuál es la esencia de Él, que su esencia es el amor, que me ama a pesar de que yo soy imperfecta, de que cometo errores, de que me desvío quizás en cualquier momento o cualquier cosita me hace, digamos, tropezar, entonces ya, o sea, busco a Dios de forma diferente, o sea, ya en verdad, como dice el Salmo, mi alma tiene sed, o sea, ya reconozco que lo necesito, que ya no es porque Él me vaya a castigar, sino porque yo lo necesito, o sea, eso es lo que yo he experimentado, pues, en el caminar. Tú sabes que hay un texto hermoso que también nos hace comprender el amor del Padre, ¿sí? Porque ese amor se tiene que revelar a nuestras vidas y ese amor del Padre eterno pues también nos va a sanar en cualquiera de las áreas de nuestro corazón que hayan sido dañados en el transcurso de nuestra vida antes de conocerlo a Él, porque es que Él viene a restaurar eso, ¿sí? Nosotros venimos con corazones rotos, con desamor, con mucha tristeza, con dolor, ¿sí? Y resulta que el Padre, cuando pues, primero nos muestra su amor, ofreciéndonos el perdón a través de esa misericordia, que es esa gracia que no merecíamos, cuando entendemos que Él murió por nosotros y manifestó su amor en la cruz, porque Él se entregó por amor y esta verdad se revela a nosotros, pues esa es la primera reacción en nosotros de desplomarnos y quebrantarnos y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no soy nada para reclamar nada porque es que tú lo diste todo sabiendo que yo era una pecadora, ¿no? Entonces ahí vemos esa primera manifestación de amor y por eso abrazamos a Yeshua. Y ahora decimos, bueno, queremos caminar contigo y comienza un desarrollo. En nuestra inmadurez vamos a tener traspiés y traspiés, mientras el Señor sigue depurando nuestra vida que viene revolucionada de un montón de cosas y hábitos mal ejecutados que nos han traído problemas. Ahora viene Dios como a desordenar nuestro desorden más para poder establecer su orden en nosotros. Entonces nos enfrentamos a un papá que nos ama, pero que también nos dice, no, no vas a hacer esto, que nos está corrigiendo, que nos está enseñando. Y vino a mi memoria ahorita escuchando a Rosa María y tu pregunta, o sea, ¿cómo conocer el amor de Cristo? O sea, ¿cómo llegamos verdaderamente a conocer ese amor? Entonces, surgen estos textos y se viene a mi mente Proverbios 13:12 y con ese está combinado Hebreos 12:6 al 11, ¿no? Pero Proverbios 13, perdón, 3:12, Proverbios 3:12. Dice, porque el Señor al que ama castiga como al Padre al Hijo a quien quiere. ¿Sí? Y luego habla de la sabiduría y de la inteligencia. ¿Okay? A través de esto, el que lo provee, cuando yo me dejo enseñar por el Señor y me dejo corregir y me dejo instruir, pues va a venir sabiduría e inteligencia para yo saber cómo desenvolverme en obediencia a su palabra para vivir una vida de santidad y en amor, ¿sí? En respuesta de amor hacia Él. Y Hebreos 12, Hebreos. 12, del 6. Vamos a leer del versículo 6 al 11. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido, y mira la palabra clave, ejercitados. Ujú. Es lo que tú nos estás enseñando con este texto. Entonces, ¿cómo nos perfeccionamos? ¿Cómo nos ejercitamos? ¿Cómo tenemos experiencia en el conocimiento del amor de Dios? Es esta actitud, ¿sí? Donde Él nos enseña, nos corrige, nos disciplina, nos exhorta, ¿verdad? Para acercarnos, para ejercitarnos, para darnos un entrenamiento y superar siempre nuestro nivel de conocimiento y de fe, de fidelidad por Él, por su verdad, para no apartarnos. Entonces, ¿cómo reconocemos que somos hijos? Porque Dios nos ama, y cómo nos ama, y también cuando nos tiene que corregir, pues lo hace para bien y para dar fruto, aquí dice, para que demos fruto de ser transformados, fruto apacible de justicia. Y esa justicia tiene que ver con obedecer sus mandamientos. Entonces, ahí es cuando decimos que sí, Dios me ama, o sea, Dios está conmigo, Dios, valgo muchísimo, valgo su sangre, entonces yo no quiero pisotear su sangre, yo no quiero, y aunque fallamos y no somos perfectos, digo, Señor, me duele fallar, no quiero volver atrás, ayúdame y sosténme con tu amor, para que no se me olvide de dónde me sacaste, de dónde salí, y quiero seguir siendo perfeccionada más y más en tu amor. Entonces, está hermoso. ¿Cómo, Amén, amén. cómo deprimirnos, no? ¿Cómo deprimirnos cuando sabemos esto? Y O sea, tiene todo el sentido porque como vimos, la misma palabra de ser perfeccionada en el amor, perfeccionado fue la que usó Jesús cuando dijo consumado es. ¿Y ese a qué se refirió? Pues él obedeció la palabra de su hasta Padre la muerte, o sea, hasta la muerte. hasta muerte. Se hizo vil por nosotros, o sea, cargó toda la culpa de nosotros. Aún así, él fue obediente, él no se equivocó jamás. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Kelly. Muy bien. Bueno, ok, vamos a continuar con el próximo versículo. Ya vimos el 4 y el 6 que nos da esa pequeña clave después de derramar nuestra alma batida. Es recordar, ¿sí? El amor de Dios, el amor que Dios ha tenido por nosotros. Muy bien. En el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sí? Aquí vemos otra cosa que él hace en medio de la tristeza y es pregúntate, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy triste? ¿Sí? Y hay muchas cosas que pueden pues simplemente requerir sentido común, ¿sí? Como por ejemplo, si es por finanzas que te sientes abatido, triste, tal vez necesitas bajar un poco más los gastos, tal vez necesitas buscar otra fuente de empleo, ¿cierto? Y si tienes lo suficiente y te sientes ansioso por querer tener más, es también preguntarte, ¿realmente necesito tener más? ¿Sí? ¿Realmente eso me va a hacer más feliz? Leamos en Proverbios 15:17, que nos dice, Proverbios 15:17. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, miremos otra palabra amor, que de buey engordado donde hay odio, ¿sí? O sea, si tienes amor, no importa, no importa como que el monto de dinero que tengas, ¿cierto? Lo tienes todo, tienes lo más importante. Entonces es ver que sí, preguntarnos, ¿realmente
tiene sentido que yo me sienta así. Y en Eclesiastés 6.1 también nos habla pues del afán. Eclesiastés 6.1 dice de 1 y 2, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta, de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso, ¿sí? Entonces, pues vemos que hay muchas personas que pueden tener, como quien dice, todo, ¿cierto? Pero ¿tendrán el amor? ¿Qué es lo realmente importante? No sabemos, ¿cierto? Entonces, enfoquémonos en el amor. Ajá. Y luego dice, ajá, primero nos preguntamos, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estoy así? ¿Cierto? Después dice, él le dice a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos la segunda clave, es esperar, ¿sí? Que suena muy fácil, pero es difícil, es esperar en Dios. Esa es la segunda clave, ¿sí? Ya derramamos nuestro corazón y nos recordamos de que Él nos ama, ¿sí? Segundo, nos queda esperar en Dios, ¿sí? Preguntarnos por qué estamos así, si podemos hacer algo que tenga sentido para arreglarlo, lo hacemos, y si está fuera de nuestras manos, esperar, esperar en Dios y aún alabarle, esperar y alabar. Esa es la segunda clave. Leamos el Salmo 40, 1 y 2. Salmo 40, 1 y 2. Dice, también nos habla de esperar. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Una vez más, ¿cuál es la clave? Esperar. No solo esperar, sino pacientemente. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Y bueno, y en la segunda parte del verso dice alabarle, esperar. ¿Y qué hacemos para que sea un poquito menos difícil el tiempo de espera, para esperar más pacientemente? Nos dan aquí otra clave, alábale en medio del tiempo de espera. Busca cantar canciones, alabanzas, orarle, buscarle, incluso me encanta buscarle, una de las formas que me encanta buscarle es a través de la naturaleza, ¿sí? Irme, no sé, si puedo a una playa, si puedo a un parque o algo así, a alabarle, alabarle. Si no puedo, en mi casa con música, ¿sí? Sí, la forma que tú quieras, alábale en medio del tiempo de la espera. Muy bien, vamos a leer Job 2.10. Job 2.10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Aquí es cuando la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete, porque le vio que estaba, como dicen, tocando fondo. Y él le dice, no, mujer, como suelen hablar cualquiera de las mujeres perversas, insensatas, has hablado, que pues vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y Job es un ejemplo de alguien que esperó en Dios. Sí, él esperó, como dice, esperó todo lo que tuvo que esperar, ¿sí? Y fue librado, ¿sí? Es un ejemplo poderoso que vemos, que aunque en el medio del dolor más profundo que él pudo haber experimentado por la pérdida de su familia, de sus bienes, de su salud, o sea, de todo, el Señor lo restauró y él esperó.
Y también es un ejemplo, esta experiencia que vivió Job, es un ejemplo para nosotros también, tanto para autoevaluar las circunstancias difíciles que atravesemos como las circunstancias difíciles que pueda experimentar alguien cercano a nosotros, a familia o amigos, de que no necesariamente pasan cosas negativas en nuestras vidas que Dios permite porque nos estábamos portando mal o porque estábamos pecando o quién sabe qué maldad hice, Dios mío, que estoy pagando. O sea, hay consecuencias que claro que sí, son obvias. ¿Ok? Como Coré. ¿Sí? Coré fue un hombre que conoció la Torá, pero su arrogancia, su corazón duro y sus amigos que se comportaron igual, llevaron la consecuencia de ser no solo desterrados y avergonzados, sino que se los tragó la tierra. O sea, no tuvieron oportunidad, pero aún así sus hijos fueron librados, porque el corazón de sus hijos eran distintos. Ahora, en todo eso también vemos la misericordia de Dios. Entonces, no siempre, cuando tengamos circunstancias difíciles, aprendamos que no es porque algo malo hicimos, no siempre es así, ¿no? No somos perfectos, pero tampoco son, no necesariamente es porque somos muy malvados y bueno, Dios nos está castigando, entonces, o a otras personas, ¿no? Como para que pensemos siempre negativo, como que Dios mío, ¿qué habrá hecho esa persona y le fue así? Y claro, algo tuvo que hacer, como los amigos de Job. Entonces, que tengamos esa conciencia también clara de que no siempre todas las pruebas son producto, o todas las situaciones difíciles son producto de una mala actitud o de una mala acción. Dios tiene el control incluso de eso. Y luego viene la restauración. Quizá Dios quiere usarlo para probar mi corazón. ¿Okay? Entonces, mi respuesta ante la prueba, también, más bien, que sea resultado de un pecado, más bien. Muy interesante. Ujú, así es. Otra cosa que podemos ver de esa espera, de ese tiempo de espera, es que yo pienso que también nos ayuda a ejercitar en nosotros la humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando muchas veces hay ansiedad en nuestro corazón, empezamos a sentirnos ansiosos, puede ser en realidad una raíz de falta de humildad. Eso me lo hizo pensar este versículo que está en 1 de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí vemos que lo que perturba el alma es la ansiedad, la preocupación, muy bien. ¿Y qué puede ser lo que está ocasionando esa ansiedad en mi corazón? Nos dice, falta o qué es lo que necesitamos? Humildad, humillarnos delante de la mano de Dios, esperar en su voluntad y confiar en Él nos va a ayudar a resistir y a desechar esa ansiedad que está en nuestro corazón, ¿sí? Entonces el tiempo de espera es también un maestro para ayudarnos a moldear en nosotros el ser humildes delante de la mano de Dios. Vamos al versículo 7. Pasamos al 7, ya vimos el 6. 7. Dice, un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí me acuerdo una vez más a Job. Sí, es como dice la canción o el dicho, llueve sobre mojado. O sea, pasa algo, después pasa otra cosa y después otra y otra. Entonces, así como le pasó a Job, ¿sí? Él aquí habla de eso. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Sí? Se siente con una y otra prueba que han pasado sobre él. Hacemos al 8. El 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia
y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Entonces podemos ver que en medio del dolor, de la espera, el Señor envía alivio, el Señor envía confort, el Señor envía su mano en medio del desierto, esa brisa que nos da esperanza, ¿sí? Él seguía confiando, él seguía alabando, él seguía orando, ¿sí? Seguían esas tres cosas en medio de la tristeza. Veamos otro versículo de Job, que wow, me encanta, uno de los versículos que más me gusta de Job. Dice Job 13. Job, se me perdió Job. Job 13:15. Aquí está. Job 13:15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. La parte A, ¿sí? Dice, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, es una decisión resuelta a esperar hasta la muerte en él. O sea, no es que, ay, si pasa esto, si no sé qué. No, o sea, era una determinación a esperar en él, pase lo que pase, fuere lo que fuere. Entonces, es como pensar, ¿no? Si llegara un sufrimiento que uno dice, no, pues ya este sufrimiento en esta vida ya no se puede arreglar. Si fuera algo que está fuera de las manos, ¿sí? Cosas que, wow, no hay marcha atrás. Pues me queda esperar, pues esta vida es corta y pasará. ¿Sí? En él esperaré hasta el fin, ¿sí? Otra persona que dijo esto, lo podemos leer en Daniel 3, 17 y 18. Daniel 3, 17 y 18. Este es uno de los tres amigos de Daniel cuando le dijeron, si no adoras a otro Dios, vas a estar en el horno de fuego y vas a morir. Y él dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, aunque no lo llegara a hacer, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Una vez más, como dijo Job, aunque me matare, en él yo esperaré. O sea, radical, así de simple, ¿cierto? Tremendos ejemplos admirables a seguir, de verdad que sí, inspiradores. Muy bien. Pasemos entonces al versículo número 9 y 10. 9 y 10 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Bueno, aquí podemos ver como esa constante de tener en el pensamiento, como de pedirle a Dios sus razones por las que está haciendo las cosas, por así decirlo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cierto? Pero bueno, es como en realidad no somos nadie para decirle a nuestro creador por qué tú haces las cosas así, ¿no? Dos ejemplos lo podemos ver en Jeremías 184, 18:4. Jeremías 18:4 al
18:4 al 6, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Voy a repetir, y la vasija de barro que él hacía era un alfarero. Dios aquí mandó a Jeremías a la tienda de un alfarero y él vio esto. Él vio que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y la volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios es soberano, ¿sí? La vasija no le puede preguntar por qué estás haciendo las cosas así. Como dice también en Isaías 45:9. Dice, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay, 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 ¿sí? Tremendo. Entonces Dios es soberano. Somos llamados no a preguntarle por qué estás haciendo esto. Somos llamados a esperar en Él con humildad y a confiar en su voluntad. Muy bien. Vamos a continuar con el versículo 11. Sí, hay un 11. Sí. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Otra vez el mismo que leímos. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Una vez más, Él le dice a su alma, ¿por qué te abates? Espera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué espera? ¿Por qué confía? ¿Por qué humíllate delante de tu Dios? Porque si el enfoque está en mí, en mi circunstancia, hay abatimiento, pero si mi enfoque está en Él, confiando en Él, es ayuda, cura contra la depresión, ¿sí? Se acaba la depresión. Continuemos con el versículo primero del Salmo 3, ¿sí? Del Salmo 43, perdón. Muy bien. En el versículo primero él dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e iracundo. Él aquí pone a Dios como su juez, como su defensor, su confianza en que Él lo librará del malo, ¿sí? Como su libertador. Y hay la que dice, júzgame, oh Dios, ¿cierto? Entonces es bueno que el Señor nos juzgue, es bueno. Muchas veces que nosotros no vemos con claridad las cosas, decirle, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame qué es lo que hay en él. Entonces es bueno el juicio de Dios. Vamos al versículo 2. Dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Otra vez vuelve el pensamiento humano, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Otra vez viene esa depresión. En medio de la depresión solemos tener estos pensamientos y nos hacen sentir solos, nos hace sentir desechados, como vimos en el versículo 3, también muy similar a lo que aquí dice. ¿Dónde está tu Dios? Me dicen, ¿dónde está tu Dios? Muy bien. Pero sabemos que Dios, ¿dónde está? Con los quebrantados de corazón, dice su palabra, y con el abatido. Ok, pasemos al 3.
Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Ajá, aquí usa otras dos. En el anterior usó agua, ¿recuerdan? Aquí va a usar luz y la palabra luz y la palabra verdad. Entonces, ¿qué es luz? ¿Recuerdan? Hemos estudiado la palabra luz, ¿a qué hace referencia? Yeshua es la luz y también su palabra es luz a nuestro camino. Como dice el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es luz, lumbrera, lámpara? La palabra del Señor es la lámpara que da claridad a nuestros pasos, a nuestras decisiones. Es esa luz que nos ayuda a ver el camino del bien, el camino de Dios. Es su palabra, en ella encontramos la luz que necesitamos en nuestras decisiones, en su palabra. Muy bien, envía tu luz y tu verdad. ¿Qué es verdad? También encontramos la palabra verdad en este Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es verdad? Toda completa su palabra, ¿sí? Como la suma, o sea, no como que un poquito de aquí, otro poquito de allá y lo uno, no, completa, ¿sí? La suma de tu palabra es la verdad. Ay, como nos dijo Kelly, Jesús también dijo que Él es la luz y la verdad, ¿cierto? Lo leemos en Juan 14:6, versículo muy famoso para evangelizar. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿sí? La suma, yo soy la suma de la palabra del Eterno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 8:12 nos habla Jesús como la luz también. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Él es la luz, Él es la suma de la palabra de Dios también. Muy bien. Entonces, esto lo podemos ver cuando en medio de la angustia, de la tristeza, pues decidimos buscar a Dios. A mí me ha pasado, si me siento confundida, me siento triste, busco su palabra y es como si encontrara una luz que me alumbra en medio de la oscuridad que pueda haber en mi mente. Y como que eso era lo que yo necesitaba, ¿sí? Para como mi ancla, para agarrarme de eso y no ponerme a pensar en otras cosas que nada que ver. Sí, entonces su palabra es esa luz en medio de las tinieblas que pueda haber en nuestra mente. Es en su palabra que encontramos la luz que guía nuestro camino por la verdad. Muy bien, vamos al 4. 4. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, ¿sí? Como lo vimos en el salmo anterior, ¿sí? En medio de la espera, alaba, como dice la canción, alaba a Dios. Eso trae alegría y gozo a nuestro corazón en el tiempo de espera. Y es nuestra fuente de gozo. Y por último, el versículo 5 dice, ¿por qué te abates? Terminamos con el mismo ya tercera vez. Si nos dicen 3 veces la misma palabra es porque es importante.
¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sí? 3 veces se hace esta pregunta el salmista, ¿sí? 3 veces dice, espera en Dios y alábale. 3 veces leemos esto, ¿sí? Confiar en Dios en medio del dolor, porque sabemos que Dios dispone todo para bien de los que le aman, incluso las dificultades. Como dice Romanos 8:28, Dios dispone todo para el bien de los que le aman. Busquemos para terminar Hechos 16. Hechos 16. Del 25 al 36. Si alguien lo puede leer. Hechos 16, pues del 25. Ajá, Hechos 16, del 25 al 36. ¿Sí? Al Aquí 30. vemos un ejemplo de un momento de aflicción que Dios dispuso para bien. Ok, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí vemos cómo puede estar una persona en la cárcel, ¿sí? Tiene que ser una prueba difícil. Pero bueno, aquí vemos que vemos un ejemplo del salmo que hacía Pablo en medio de la espera, en medio de la aflicción, pues cantaba, adoraba, ¿sí? Y Dios se encargó del resto. Vimos cómo a través de ese momento de aflicción, no solamente una, sino muchas personas, toda la familia del carcelero, más todas las personas que pudo haber influenciado a este carcelero y su familia, fueron salvas. Y entonces vemos cómo incluso nuestras dificultades son aprovechables para Dios. Me hizo acordar de una película que vimos hace tiempo, mi hermana y yo, que se llama Una fe inquebrantable, y era una mujer en Estados Unidos que estaba en una escuela, era la asistente de contadora, y llega era como un poco enfermo mental, ¿sí? Porque necesitaba pastillas y creo que no las había conseguido y decidió agarrar un arma y ir a la escuela a hacer un desastre. Y cuando él entra como que en la recepción está esta mujer
con otra que estaba embarazada. Y entonces el hombre con el arma le dice a la que está embarazada que vaya y le diga a todos que la escuela ha sido tomada. Y sí, ella va y hacen el protocolo que tienen de seguridad y este hombre queda con esta otra mujer y llegó la policía y pues él desde ahí veía a la policía. Entonces, en todo este proceso, es muy impactante esta película porque ella trata como de hablar con él y todo quedó grabado porque ella llamó al 911 y después el mismo chamo le dice que él llame al 911, él quería como que se enteraran. Pero el 911 le dice que no cuelgue la llamada, sino que la deje como en pausa para ellos poder escuchar. Y eso fue lo que ella hizo. Entonces todo lo que ella habló quedó grabado. Y ella empieza a hablarle de su propia vida, o sea, de cómo ella había tenido una vida muy difícil con su padre, después de malas decisiones que había tenido en su vida, con el esposo que había escogido, tuvo un hijo que estaba enfermo. Entonces ella contó, simplemente lo que ella hacía era contar lo que había pasado por su vida, todas las situaciones difíciles por las que ella había pasado y era Dios obrando porque pudo como llamar la atención de este otro muchacho que empezó a escucharla. Y me imagino que se identificó con muchas cosas de las que ella vivió. Y al fin de la película, la policía no pudo hacer nada, pero esta mujer influyó en que él dejara el arma y se entregara. O sea, lo que no pudo hacer la violencia, lo pudo hacer Dios a través del testimonio de esta mujer que llegó al corazón de este muchacho. Entonces me hizo acordar de cómo las situaciones difíciles de nuestra vida pueden ser para la gloria de Dios en vidas de otras personas. Y bueno, para terminar, podemos ver a otro ejemplo que es la vida de Ana en Lucas 2, del 36 al 38. A Lucas 2 del 36, aquí está. Dice, estaba también allí Ana, esto es en el templo cuando van a presentar a Jesús. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. Hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, pues vemos que cómo podría ser una mujer que quedó viuda desde su juventud, podía estar amargada, ¿cierto? Triste, pero ella decidió vivir su vida enfocada en Dios, como dice aquí, sirviendo de día y de noche, con ayunos, con oraciones, y su enfoque pues estaba en Jesús también, porque esperaban la redención de Jerusalén, ¿sí? Como podemos ver, pues no tenía los ojos puestos en las cosas del mundo, sino en Dios, ni en sí mismos, sino en Dios. Y bueno, en conclusión, puse este versículo que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, ¿sí? Entonces, eso pues era lo que quería compartirles.